Pido tu gracia para mí. En mi momento de mayor necesidad, sube. Pido tu gracia para mi debilidad. En mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Señor, me humillo ante tu trono de bondad, misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Soy tentado. Buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñalbo en compañía de ese precioso Espíritu Santo en nuestras vidas para acompañarnos y bendecirnos. Me prohibieron decir acompañado de mi tacita porque me iban a pegar. Mi esposa me dijo, no quiero escucharte más hablar de compañía de la tacita. No, perdóname, mi amor, si siempre yo, tú sabes cómo soy yo. Pero es poder entender que cuando Dios envía esa gracia en tu vida, hasta tu esposa se sujeta, hasta tu esposa no te va a golpear por eso. Es poder entender que esa gracia de Dios, cuando llega a tu vida, todo cambia. Esa gracia de Dios, cuando estábamos alabando por un segundo, yo me recordaba de un amigo que me escribió muy tempranito. Como muchos ya lo han hecho, me han dicho crítica constructiva, varón, usted es un hombre de Dios usado por Dios, Dios lo usa de una manera que hasta yo estoy tocado. Muchos me han llamado, me han escrito, y ese varón me escribió muy temprano, ese amigo. Y era un amigo que él conoce mi pasado, pero él conoce parte de mi pasado. Nosotros compartimos mucho, hicimos muchas cosas en el mundo, muchas cosas de lo que no nos sentimos orgullosos. Pero entonces es poder entender que cuando él me dice, varón, no cantes, y muchos ya me lo han dicho, no cante, que usted canta feo, usted se usa por Dios pero no canta. Mira, yo conozco testimonios de hombres de Dios que no cantaban nada y Dios se plació de darle una voz hermosa para alabarlo a él. Yo le digo, Señor, yo no quiero dejar de cantar, yo voy a seguir insistiendo, hasta así le reviente los tímpanos a mis amigos, a mis vecinos, a mi suegra, que también me lo dice mi suegra. Pero yo quiero llegar a un momento, el punto de mi vida, que algo se rompe en mi vida en el canto. Ustedes escuchan a mi hermano adorar a Dios, el mayor, y yo digo, Señor, hablamos como igual, tenemos como el mismo ronco de la voz, pero él adora a Dios y yo me sorprendo porque él es un adorador. Dios le dio ese don a él. Pero Dios nos puede enseñar a cómo cantar sin ser un cantante. Pues yo sé que Dios nos puede enseñar. Y puede ser una alabanza como olor fragante a él. Porque Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, ¿verdad? Yo conozco una historia de un hombre de Dios que estaba contando en su iglesia que había una muchacha que quería entrar en el coro de la iglesia. En el coro de la iglesia. Y resulta ser que la presencia de Dios caía cuando esa muchacha llegaba, y caía la presencia de Dios tan brutal. Pero los del coro, el líder del coro dijo, vamos a sacarla porque ella desafina en el coro y necesitamos hacer las cosas con excelencia para Dios. Pero la sacaron
Y el pastor decía, oye, ya tenemos un mes y la presencia de Dios no cae. La presencia de Dios no cae. ¿Por qué? Y él preguntó que por qué. Mire, ¿y qué pasó con la muchacha que estaba ahí en el coro? No, la sacamos porque desafinaba. No, vuélvamela a meter. Y la volvieron a meter y la muchacha cantaba feo, pero caía la presencia de Dios tan brutal, porque Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu de verdad. Dios no está buscando artistas. Sí, hay alabanzas que son hermosas y que necesitan ser cantadas por adoradores que canten, que ministren las vidas, pero adoradores en espíritu y verdad. Por eso yo quiero seguir alabando a mi Señor en medio de mis dificultades. Yo a veces, como le venía diciendo desde que empezamos, como esta palabra dice, cómo levantarte en tu debilidad. Muchas veces yo he estado en medio de mis debilidades y yo me he encerrado en un cuarto en pecado. Estaba yo en pecado, mis principios de este caminar. Yo les digo que me ha ayudado mucho en este mover espiritual que estoy caminando poco a poco, y he tenido mis caídas y mis levantadas, pero he seguido caminando. Por más que me juzguen y me condenen, he seguido caminando, pero me meto en medio de mi debilidad, me meto en una habitación y empiezo a adorar a Dios. Empiezo a cantarle a Él. Yo digo, Señor, me voy a meter aquí para que nadie diga que yo les reviento los tímpanos, canto feo, pero quiero adorarte, papá. Y así en medio de mi voz fea, caigo en llanto y cae un charco de lágrimas. A ese charco de lágrimas. Y empiezo a quebrantarme, a humillarme delante de Él. Y Él envía su gracia tan poderosa en mi vida, que salgo de ahí y salgo hablándole a alguien y yo digo, Señor, pero no tengo moral, pero la gracia de Dios cae, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Muchos dirían, entonces el pastor está mandando a pecar. No. Porque por el pecado de uno, que fue Adán, entró el pecado a la tierra. Y por el pecado de otro, por la sangre de otro, fuimos salvados del pecado. Y ese Jesús nos da una gracia y nos salva del pecado. Porque hay personas que me han llamado, me han comentado, me han dicho, gente cercana a mí, gente lejana, gente que escucha el Rico Café en la mañana, me escribe, me llama y me dice, pastor, pero una pregunta. Ese pecado que yo tengo en mi vida es más fuerte que yo. Y yo digo, entonces vas a tener que creer en tu pecado, adorar a tu pecado. Pero mis pecados en mi pasado, y aún que estoy fallando y aún sigo aprendiendo, vas a tener que adorar ese pecado entonces. Vas a tener que hacer un Dios a ese pecado. Pastor, no diga eso. Sí. Porque cuando tu pecado o Satanás te mete en la mente que tu pecado es más fuerte, Satanás te está metiendo eso en la mente, es para que tú no conozcas a ese Dios tan grande que tú tienes. Ese Dios tan hermoso que te ama en medio de tu pecado. Como ayer hablaba con una persona, ese hermano me decía, estamos hablando y salió el tema de las personas de sexo, pues, que buscan el homosexualismo. Y entonces nosotros estábamos hablando y hay religiosos que mandan al infierno a esas personas, los odian y los tratan con odio y rencor, que cuando esas personas se nos acercan a nosotros y saben que nosotros somos cristianos, nos empiezan a ver feo y se apartan de nosotros y terminan, son primero amigos de nosotros, amistades, pero cuando se enteran que somos cristianos se alejan, porque le pintan un Dios tan malo, que ellos no quieren nada con Dios. Así es esa persona que tiene un pecado y piensa que su pecado es tan grande porque Satanás se lo hace meter, porque no le dejan entender que hay un Dios tan grande que puede cambiar ese pecado en una gracia tan hermosa. Porque es una gracia inmerecida en tu vida. Es una gracia que ni tú ni yo merecemos, pero viene por a través de nuestro amado Jesús. Y ayer hablamos de ese hombre y yo y decíamos que comentábamos, no. Mira, hay mucha gente que condena y juzga a esas personas, pero yo no tengo moral de hacerlo, porque
Dios aborrece ese pecado que ellos están viviendo, pero los ama a ellos de una manera como nunca antes tú puedes amar a alguien. Yo puedo decir, oye, yo amo a esa persona, pero yo tengo mis límites y mis respetos, y yo los respeto y los bendigo y no los ofendo. Pero hay personas que los mandan para el infierno, pero Dios, a pesar de su pecado, de ese espíritu que llevan en su vida, que es simplemente un espíritu que lo está atacando y lo deja entender que ellos no pueden librarse de ese espíritu, ellos pueden un día cansado de esa vida que llevan, meterse a un cuarto y empiezan a buscar esa gracia, y yo te aseguro que van a salir levantados y transformados con una presencia tan hermosa en su vida. Y venían con ese pecado. ¡Ay, ese pastor está errado! Bueno, vayamos al concepto bíblico para aprender algo hoy, si estamos errados o no, porque la Biblia nos va a enseñar. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Porque a ti y a mí, antes de conocerlo, vivíamos en nuestros deleites y pecados. Yo vivía un pecado diferente a otro. Tú vivías un pecado diferente a otro. Pero vivíamos, como lo enseña la palabra, un mentiroso y un asesino pesan el mismo pecado. Dios los ve igualito. Un mentiroso diría, ay, pero yo no he matado a nadie. Pero Dios ve el mentiroso y ve el asesino, dice, los dos son unos pecadores para mí. Es una mentirita blanca, no. Satanás es el padre de toda mentira. Y Satanás es el padre de los homicidas. Y cuando tú no conocías a Jesús ni yo, éramos unos pecadores. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos estaba amando y nos estaba esperando con los brazos abiertos. Y yo aún en este sol de hoy, yo no entiendo cómo ese amor tan grande pudo abrazarme, pudo perdonarme, pudo transformarme, y aún así sigue transformando y cambiando mi mente. Vamos al concepto bíblico para ver lo que Dios nos enseña hoy. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:5. ¿Sí? Vamos a leer la palabra. Vamos a leerla poco a poco porque yo soy un poco lento en la lectura. Yo cuando la leo en intimidad, yo a veces, oye, pero leí bien, y cuando me pongo nervioso me cargagueo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino es mi debilidad. Mira cómo empieza diciendo ese apóstol allí, que él se gloriará en sus debilidades. Es por entender que tú tienes una debilidad, un pecado en tu vida, que tú crees que ese pecado es más grande que tú. Pero yo ahora, antes no podría decir eso, yo me asustaría, un religioso me diría, ay, ese pecado, esa debilidad te va a llevar para el infierno. No, el apóstol me enseñaba a mí que en su debilidad o en su pecado se gloriaba. Y hay ese hombre de Dios murió con debilidades como tú y yo, como Elías, era un hombre sujeto a pasiones y debilidades como las tuyas y las mías, pero Dios lo usaba. Porque era su gracia, y su gracia te va perfeccionando de día en día. Sin embargo, si quiero gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Mucha gente te conoció en un pasado, ¿sí? Ponle cuidado un momento de esta palabra. Y sabías el desastre que tú eras. El desastre, el pecador que tú eras. Y tú conoces a Jesús. Y mucha gente te conoció en tu pasado y aún no reacciona y no quiere entender y no puede decir, como lo decía yo, lo comentaba ayer, hay pastores todavía que dicen, palo que nace torcido, su jamás otro con derecho. El que así es, así muere. O sea, ellos predican algo que no creen. Ellos predican muy bonito en el altar, pero cuando se bajaban, yo los veía que se bajaban y me decían, no, tú no vas a cambiar nunca. Tú eres un patán, tú eres un sinvergüenza, tú eres esto, tú eres lo otro.
me agarraban y me acribillaban, y llegaba un momento en mi vida que yo me lo creía. Yo decía, pero ellos son pastores, ellos tienen la razón. Ellos tienen la razón. Pero el día que yo empecé a leer la palabra de mi Señor, yo pude entender que en medio de mi debilidad, Él se hace fuerte. Él te da la fortaleza que tú no tienes para levantarte en medio de tu debilidad. En medio de ese pecado que no te puede dejar, que tú no puedes dejar. Y para que la grandeza de la revelación no me salte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobre la manera. Porque yo recuerdo, por un segundo, la palabra de Dios me enseña que no nos olvidemos del pasado, de donde Dios nos sacó, para que no nos gloriemos. Es poder entender que yo a diario me pregunto y yo me digo, Señor, yo no tenía el requisito, como una persona me llamó un día y me dijo, tú no tienes el requisito, ponte a cuenta con Dios y siéntate a ver si Dios te salva. Yo no tenía el requisito, pero yo no entiendo aún, todavía aún, cómo mi Señor me pudo perdonar y me pudo abrazar y me pudo amar, porque Él conoce un corazón dispuesto para servirlo, y Él sabe qué puede hacer, porque Él te conoce desde el vientre de tu madre. Y en esta palabra, cuando Él manda a un mensajero de Satanás para que lo abofetee y no se enaltezca, así es mi vida y tu vida. Cuando conoces a Jesús, tú piensas que ya eres fuerte, que tú has cambiado, que la gracia de Dios te aportó tanto, que tú has cambiado tanto, que ya no eres el mismo ni la misma de antes, pero tú te levantas con una moral. Mire, yo no peco. Tú eres un hijo del diablo, te vas para el infierno porque tú tienes que la fortaleza, hay que forzarnos y ser valiente porque si no eres un pecador. Pero ¿qué pasaría si tu hermano peca? Tu hermano tiene una debilidad que aún no puede soltar. ¿Cómo lo tratarías tú? Porque tú eres fuerte en Cristo. En tu debilidad tú te haces fuerte, ¿cierto? Pero entonces tu hermano cae una y otra vez. Entonces tú vienes y lo mandas al infierno porque tú eres... No, Satanás te va a mandar un mensajero que te abofetee para que seas serio y para que sea serio yo. Muchas veces yo me he levantado y digo, ay, no, pero si yo soy yo en 3D, ya no peco, ya no hago esto, ya no hago otro, pero empiezo a hacer como un momento dado, como pasó un día en mi vida, que me hacen un llamado en el ministerio donde me convertí. Me hacen un llamado, yo empiezo a trabajar para Dios, me entregan a un ministerio solo, pastor de jóvenes, yo empiezo a dejar el pecado atrás, lo que yo hacía, hasta las mujeres, y empiezo a servir a Dios, empiezo a predicar lo poco que yo sabía, versículos. Pero ya Dios me estaba empezando a levantar, ya yo estaba empezando a hacerme un llamado en mi vida. Pero llegó un momento en mi vida, póngale cuidado, que yo empiezo a predicar. Empiezo a servir, empiezo a ganar dinero, empiezo a salvar a las personas, ayudar a la gente, empiezo a ir al mercado, empiezo a rechazar a las mujeres. Y llegó un momento en mi vida que yo pensé que sudaba gotas de agua bendita. No, en serio, mi hermano. Llegó un momento en mi vida que yo pensé que sudaba gotas de agua bendita. Yo me sentía el más santo. Yo recuerdo una oración en la palabra de Dios que habían dos hombres, había un pecador y un religioso. El pecador oraba y decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy débil, porque he pecado, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y su oración era de ruego y de súplica y de perdón. El religioso escuchaba y decía, yo no soy así como él, yo soy santo, yo soy puro. Y así muchas veces nos podemos sentir tú y yo. Muchas veces nos podemos sentir así tú y yo. Porque no estamos pecando, no estamos haciendo cosas que hacíamos en el pasado. Por eso es que no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó, que fue por su amor, por su gracia y su misericordia. Llegó un momento de mi vida que Dios se paró a través de un hombre, me dio una palabra que me abofeteó. Y me dijo, te voy a pasar por un proceso para que tú entiendas
y entiendas al nivel que te voy a llevar, porque te voy a llevar a un nivel más grande. Pero si te llevo al nivel más grande, como estás ahorita con ese orgullo y esa altanería, porque el peor pecado de Satanás en el cielo fue el orgullo. Porque la luz que él alumbraba en el cielo, que era una luz más grande que cualquier otro ángel, no era la de él, era la de Dios. Y cuando Dios llega en tu vida con esa gracia tan hermosa y merecida, nosotros creemos que somos nosotros entre ellos, que somos nosotros. Y por eso que yo le decía al religioso en diciembre, que no es con nuestra fuerza, hermano. No es con nuestra fuerza. Así tú vas a orar y el fin de semana vas a tomar, no es un problema mío. Tú sigue orando porque Dios te va a llegar un momento que va a traer a través del Espíritu Santo la convicción de pecado a tu vida y tú vas a terminar dejando ese pecado y esa debilidad la vas a apartar a un lado porque la gracia de Dios va a caer tan sobrenatural en tu vida que va a caer de una manera sobrenatural y va a cambiar todo tu entorno y tu pecado lo va a dejar atrás. Para que grandezca de la revelación, no me exaltaré desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, porque la carne en nosotros se nos levanta, no simplemente en pecado, sino en ego y en orgullo. Cuando esa carne se está levantando en ego y en orgullo, el mismo Satanás se levanta para servir a Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremaneramente. Respeto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahora yo he aprendido eso. Si yo no quiero que Satanás me abofetee, que Satanás me haga traer vergüenza en mi vida, yo tengo que humillarme a ese Dios hermoso que me dio esa gracia preciosa. Ahora en estos momentos de mi vida, que cuando yo me levanto con un espíritu, o sea, la carne se me levanta con un espíritu de orgullo, mira, yo no estoy pecando, aquel sí, aquel, yo también he sentido eso. A mí no me van a caer a coba que el más santo, el más ungido no va a sentir eso. Muchas veces somos tentados por Satanás en esa área. Y me he dicho, bástate en mi gracia. Yo muchas veces le he dicho a mi Señor, Señor, mira cómo estoy pasando este proceso, ayúdame. Por lo menos a veces mi esposa, en el principio de nuestro matrimonio, se me levantó muchas veces. Y yo quería agarrar mi maleta, mis 4 chécheres, mi bolsita de aseo, y irme. Porque yo en el mundo, yo sabía de dónde venía, el machista que era, el problemático que era, el patán que era. Y yo sabía cómo venía yo del mundo. Y ahora solamente vi ese panorama y yo decía, Señor, no quiero tratarla mal, pero ella no quiere cambiarlo. O la cambias o la cambias. Y entonces yo me ponía a orar. Y Dios traía mención este versículo. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Y yo pude entender que parado frente al espejo, yo era un hombre débil. Y el Espíritu Santo traía convicción a mi vida y me decía, cambia tú y llénate de mi gracia. Llénate de mi gracia. Y empieza a buscar mi gracia, empieza a cambiar tú. O tú quieres seguir siendo como el hombre viejo que te saqué, de donde te saqué, donde te perdoné, donde te amé, donde te di una gracia inmerecida. ¿Tú quieres seguir a ese lugar? Yo dije, no, Señor, yo no quiero volver a ese pasado, porque yo sé dónde yo vengo. Y yo sé que más de uno sabe de dónde viene. Muy poco me gusta contar mi testimonio. Muchas personas me han invitado a su iglesia a contarles testimonio de mi vida. Muy poco me gusta. Pero cuando me recuerdo de donde Dios me sacó, el patán, el machista, el sinvergüenza, el borracho que era,
yo digo, no, Señor, no quiero volver ahí. Entonces me levanto con esa gracia inmerecida, pidiéndole perdón a Dios, porque yo era el que quería irme, porque no soportaba a mi esposa. Y cuando salía de esa habitación, mi esposa se acercaba, llevándome un juguito, abrazándome y diciéndome, amor, perdóname. La gracia de Dios caía en mi vida, que ella sabía a quién se le iba a sujetar, no a un esposo, sino a ese Dios hermoso. Porque en medio de tu debilidad Él se hace fuerte. Porque yo en el mundo, yo no fuera actuado así como actúo ahora. Si mi esposa se me ponía rebelde, yo también me ponía rebelde. Pero es cuando la gracia de Dios cae en tu vida, te hace abrir los ojos y te va a revelar quién es el que necesita cambiar, quién es el que necesita esa gracia, en qué manera tú te vas a gloriar en tu debilidad. Y yo llegaba a mi habitación y yo solo decía, Señor, aquí estoy. Yo he sido un hombre débil en mi pasado, he hecho muchos errores, me he cometido muchos pecados, Padre. No permitas que los siga cometiendo. Y salía de ahí como un león y entraba como un gatito. Pero es que la gracia de Dios te da la fortaleza que tú no tienes en tu pecado, en tu debilidad. Por eso es que este mensaje se llama cómo levantarte de tu debilidad. Porque hay una debilidad muchas veces en nuestras vidas. Y en medio de tu debilidad Dios se hace fuerte. Y tienes que reconocerlo en tu intimidad, en tu soledad. Entra en la habitación de tu cuarto, órale a tu Padre que está en lo secreto y Él te da fortaleza en lo público y Él te recompensará en lo público. Señor, pero yo tengo este pecado de droga, yo tengo este pecado de mujer, yo tengo este pecado de XXXY. Preséntaselo a Dios. No se lo presentes a un hombre ni a una mujer, no se lo comentes a nadie. Ve en tu intimidad y háblalo con Él, que te aseguro que Él te va a dar esa gracia inmerecida que tú no mereces, porque tú eres el pecador como yo. Y llega el fin de semana y ya tú no eres el mismo, y llega otro mes y otro año y tú sigues siendo otra persona y tu mente se va renovando, porque hay una gracia en tu vida que tú no mereces, pero Él está transformando tu vida de pecado, la está dejando por fuera a un lado. Estás llevando a la cruz a ese hombre viejo, lo estás matando cada día. ¿Por medio de quién? Para que repose sobre mí el poder de quién? De Jesucristo. Ese poder que tú no tienes, Dios te lo va a dar en medio de su gracia. Dios te lo va a dar en medio de su gracia. Vamos a buscar Romanos. Busquen Romanos, que tenga Biblia, por favor, leamos la palabra, porque muchas personas cuestionan lo que Dios nos dice. Y Dios te quiere hablar hoy. Dios te quiere hablar, te quiere decir muchas cosas. Romanos 5:18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mira, Adán fue el primer hombre que pecó en la tierra. Y ese pecado cayó sobre tu vida. Imagínate tú. Ahorita vas a empezar a insultar y a maldecir a Adán. No, papá. Nosotros decidimos que ese pecado llegará a nuestra vida porque empezamos a escuchar a Satanás cuando nos dice que tu debilidad es más fuerte que Dios. Nos dejamos seducir por Satanás cuando Satanás te dice al oído, no, tú no te puedes levantar, tú no tienes fuerza, tu matrimonio no sirve para nada, tu mujer no va a cambiar, tu mujer es una problemática, tu mujer es esto, tu mujer es lo otro, o tu esposo es esto, tu esposo es lo otro. Pero mira cómo te dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, de mi amado Jesús, vino a todos los hombres la justicia de la vida. Dios te dio una nueva vida. Adán te dio una maldición de pecado, como la generación de tus familias
antepasadas, abuelos, tíos, hermanos, padre, madre, cayeron maldiciones de pecado a tu vida y tú no puedes dejarla. Pero vino uno llamado Jesús, que murió en una cruz por ti y por mí. Él te da una nueva vida llena de su amor y su gracia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Tú y yo en el pasado fuimos unos pecadores, unos desobedientes. Yo era una persona que no me gustaba obedecer. A mí me daban una orden, a mí muchos me decían, vamos a meternos al ejército, vamos a ir al ejército. Yo no quería porque a mí no me gustaba recibir órdenes. No me gustaba recibir órdenes. Y tú y yo a veces nos cuesta en Cristo recibir órdenes, pero esa gracia de Dios te está pidiendo a grito para cambiar tu vida de un 180 grados, para que tu debilidad en desobediencia, en pecado, ese pecado que tú no puedes dejar, esa gracia de Dios la borde y la pudra y la destruya y tú empiezas a tener una nueva vida en Cristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por mi amado Jesús, tú y yo entramos a un nivel de justicia. Pastor, pero ese hombre es pecador, esa mujer es pecadora, ¿cómo va a ser un constituido justo? Por la justicia de uno, tú y yo somos justificados. Pastor, usted está errado. Sigamos leyendo entonces, sigamos leyendo. Pero la ley introdujo para que el pecado abundase. La ley de tu iglesia, tu doctrina, tu rigidez, tu amargura, no, vístete así, vístete asado. Y empezaba a meterle ley a la gente en la casa, en la iglesia. Métete con esta ley. Y la ley que dice, mira, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Empezaron a meterte ley, doctrina, normas a tu vida. Tú eres un hijo del diablo, un pecador. Porque si tú pecas y empiezas a seguir pecando, a Dios no le agrada eso, es el hijo del diablo. Ay sí, pobrecito, le ora a Dios. Pero al fin de semana se emborracha o peca. Y empiezas a meterte ley. Y tú ves que te meten tanta ley que terminas metiendo la pata más hasta el fondo. Antes la metías pequeñita, pecabas pequeñito. Pero te metieron a meter dogma y doctrina y religión. Tú metiste la pata más hasta el fondo y pecaste más de lo normal. Porque aquí te lo aclara, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y empieza a abundar más el pecado en tu vida, en medio de una ley, en medio de una religión. Pero cuando llega Jesús, hay hombre, hay mujer, escucha bien. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿la qué? Abundó la gracia, esa gracia que trae Jesús para tu vida. Porque la ley vino a destruir. La ley vino porque mira, llegó un momento de la vida, de la palabra que nos enseña, si tú lo lees más atrasito, que llegó un momento que empezaron a meter ley que no eran malas, era para cambiar tu vida, pero Dios entendió que esa ley no la estaba cumpliendo nadie. Y tuvo que mandar a su hijo para romper la maldición de la ley, para que la gracia abundara y tú empezaras a dejar el pecado, porque con la ley no podías dejarlo. La ley, la religión no te ayudaba a dejar el pecado, pero cuando llegó Jesús, dejó una gracia inmerecida que empezó a ayudarte a dejar el pecado y tú no entendías cómo lo dejabas. Y eso, cuando yo empiezo a ver ese pasado en mi vida y el de ahora, y yo digo, Señor, pero mira que yo no hago esto como lo hacía antes, porque ahora no lo hago. Porque esa gracia inmerecida te está dando la fortaleza que tú no tienes. Para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vivir eternamente mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando tú eres débil y empiezan a meterte religión, te pone más débil. Yo he visto eso porque a mí,
Yo estuve en el mundo de la religión, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que justificar, tú tienes que sentarte ahí y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto, ponerte a cuenta con Dios, y tú tienes que hacer aquello porque tú no tienes requisitos, tú no tienes aquello, y tú no tienes aquello, tú no sirves para esto, siéntate por ahí si Dios te salva, pero no te daban una esperanza viva como te la da mi amado Jesús. ¿Qué esperanza viva te vamos a dar si tú eres un pecador? Sí, tú y yo somos pecadores. El religioso que te está diciendo que tú no puedes y tú también eres un pecador. Pero entonces Jesús te dice, mi amado Dios te dice que de lo vil y menospreciado Dios va a sacar para gozar a esos religiosos y sabios y entendidos en estos tiempos peligrosos. Que Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se salven. Pero los religiosos estamos pendientes de condenar, de juzgar, de mandar por todo el mundo para el infierno y en las redes sociales tirarnos como rapero y todo el mundo es malo, todo el mundo, nadie es bueno. Entonces Jesús dijo, voy a buscar corazones dispuestos que me sirvan y quieran mi gracia. No quieran la ley, quieran la gracia de Dios para salvar vidas y corazones. Por medio de ese amado Jesús, cuando tú dejas que Jesús entre a tu vida, esa gracia inmerecida empieza a revelarte a tu vida a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te revela y te da convicción de pecado a tu vida. Y entonces tú piensas, tienes un pecado que es más fuerte que tú, sí, está bien, es más fuerte que tú, tu carne te domina, está bien. Pero entonces viene la sangre de Jesús a tu vida y tú empiezas a ver un cambio, tú dejas que esa gracia llegue a tu vida y esa gracia tome el control. Tú empiezas a ver un cambio en tu vida genuino y real. Pero Satanás te puede mandar un aguijón de la carne para que no te enaltezca. Oh, lo estoy logrando. No, es con tu propia fuerza, papá. Si tú apartas la gracia de Dios a un lado, vas a caer completico de nuevo. Por eso es que los 10 mandamientos que Dios nos da, no dice amarás a Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, la gracia y el amor van agarraditos de la mano. Porque de estas dos leyes depende toda la ley. Entonces, hay unos religiosos que quieren cumplir las 8 leyes y las 2 las dejan aparte. Pero la ley de Dios dice, mira que Moisés trajo la ley y dice que tú no harás esto, no harás aquello, no harás... y lo sigues haciendo. Pero los otros 2 no lo agarras. Que es amar a Jehová tu Dios, y empiezas a buscar esa gracia, y empiezas a buscar amar a tu prójimo, a bendecir a tu prójimo, a pesar de que esté en pecado, a pesar de que esté en un desastre, empiezas a ver un cambio en tu vida, cuando tú estás bendiciendo y amando, y no te está olvidando de dónde Dios te sacó, cómo Dios te transformó, esa gracia inmerecida cayó en tu vida, y Dios pudo hacer algo nuevo, una persona nueva en tu vida. Pastor, pero es que aquella persona me juzga, aquella persona me condena, aquella persona dice que yo no sirvo para esto. A mí me han llamado gente que amo, gente cercana, gente lejana, gente que antes eran mis amigos, se metieron a la religión y me empezaron a mandar para el infierno. Y muchos me han dicho, mira, pero si todo el mundo está en contra tuyo, ponte a ver, no nada más uno solo, son varios, no. Pero mira los berracos, ellos te mandan para el infierno, pero Jesús te dice, de lo vil y menospreciado, Dios te saca para gozar a los sabios. Y yo te doy una gracia merecida, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. O sea que Dios te da siempre palabras de victoria y de bendición en tu vida. ¿A quién tú decides escuchar? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ay, yo estoy hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay juicio en tu vida. Juicio. Dios me perdone y bendiga a esas personas. Pero mi Dios lo han pintado de una manera tan mala que mucha gente no quiere acercarse a Él. Y mucha gente no ha podido dejar su pecado porque no le han presentado al Dios correcto. Y ese Dios te ama tanto, aborrece tu pecado, pero te ama tanto que quiere sacarte de ese pecado con su gracia. Mira cómo te afirma esto, una palabra que hoy Dios te da y te va a bendecir nuestro corazón. Y mira, yo quiero cerrar este rico café de la mañana con esta palabra, sellarla en tu corazón. Pastor, soy un pecador, he hecho esto, yo también. Pero cuando soy débil, me hago fuerte en su gracia. Y mira cómo me dice, cómo me salva. El religioso te manda a juicio, te manda para el infierno, te destruye. Tú no tienes requisitos. Ponte a cuenta con Dios.
tú eres un pecador, porque pecas y pecas y pecas y pecas. Mira lo que me dice mi amado Jesús. Mira lo que te dice Dios en esta mañana. ¿A quién tú decides escuchar? ¿Al religioso o a mi amado Jesús? Primera de Juan 2. Mira cómo dice Primera de Juan 2. Hijitos míos, eres un pecador. ¿Cómo tú vas a seguir? Los pecadores no son hijos de Dios. La paga del pecado es la muerte. Juicio. No. El religioso te busca versículos. Eso se mata buscando versículos para cómo condenarte y juzgarte. Pero mira el amor perfecto de mi Dios, como te dice, hijito, y eres un pecador como yo. Y Él te dice, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Mira, Dios te advierte que no estés pecando, mira. Porque los religiosos en el tiempo antiguo, cuando la mujer adúltera la consiguieron en el acto de fornicación, de adulterio, el hombre no apareció por ningún lado, pero los dos fueron los que pecaron, la mujer y el hombre, los dos. Pero la que trajeron era porque en ese tiempo apedreaban a la mujer hasta morir. Porque nosotros somos malos. Mira que David dijo en una parte en la Biblia que dijo, es mejor caer en las manos de Dios vivo que en la mano del hombre. Porque Dios es tan amoroso que a pesar de tu pecado, Él te ama y te perdona. El hombre, el ser humano, busca una excusa para mandarte para el infierno y para hasta matarte y destruirte. Para destruir tu bendición, para destruir tu futuro, para destruir tu bendición y la gracia que Dios te está dando. Quitártela, robártela, porque ellos no quieren ganársela, ellos quieren quitártela. Esa mujer, cuando le iban a apedrear, Dios les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno la pudo tirar porque todos éramos pecadores. Pero ¿qué le dijo a la mujer? Mujer, sí, ¿qué pasó con los que te condenaban? Ninguno, ¿cierto? ¿Cierto que ninguno está? Bueno, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Pero esa mujer terminó con la gracia del amor de mi Jesús. Y terminó siendo sierva de Dios, servidora de su camino. Empezó a seguir a Jesús por ese amor y esa misericordia que tuvo Jesús con ella. El único hombre que tiene misericordia en tu vida es Jesús. El único que te defiende es ese precioso Jesús. El ser humano te empieza a buscar versículos para destruirte. Pero Jesús te empieza a decir hoy, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él es el provisión. Mira cómo nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No peques. Pero pastor, yo peco una y otra vez, no puedo. Pero mira lo que dice, mira lo que te afirma Dios hoy. Cómo levantarte en tu debilidad. Ese pecado es una debilidad tuya. En tu debilidad Dios se hace fuerte. Mi amado Jesús se hace fuerte. Mira cómo dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no peque. El religioso se fuera quedado ahí. Ahí no saca más versículos, no lee más abajo. Solo se queda ahí. Dios te dice, hijito mío, estas cosas te escribo en la Biblia para que no peques. Si tú pecas, eres un hijo del diablo, te vas para el infierno. Ahí se queda. Porque mucha gente se queda en versículos cortos, pequeños, pero no escudriña la palabra, la bendición. Porque la palabra de Dios puede servir para bendición y para bendición depende cómo el concepto que tú la saques fuera del contexto para tu propio pretexto. Porque mucha gente quiere que tú sigas su religión y tú te parezcas a ellos, no a Jesús. Pero Jesús te afirma, no peques. Pero si alguno pecare, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hermano, tenemos un abogado. Tengo buena noticia, tenemos un abogado en medio de tu debilidad. Y esa gracia inmerecida te la va a dar ¿quién? Mi amado Jesús. Un abogado que cuando tú pecas, Él te defiende. El religioso saltaría. Sí, tú vas a pedir a Dios que te ayude y el fin de semana vas a emborracharte y vas a hacer lo malo. No, eres un hijo del diablo. No, Jesús te dice, yo soy tu abogado. Él es tu abogado. Empieza a buscar a ese abogado Jesús.
En medio de tu mayor debilidad y necesidad, empieza a buscar ese abogado que nunca pudiste, en tu pasado pudiste soportar tu pecado. Era más fuerte que tú. Pero cuando conoces a Jesús, no una religión, no una iglesia, no un pastor, no un sacerdote, Jesús es tu abogado y te perdona y te cambia, te da una gracia inmerecida y una fortaleza en medio de tu pecado y tu debilidad que tú te sorprenderás. Envía tu gracia y tu misericordia. Jesús, danos la fortaleza. Ayúdanos en nuestras debilidades. Perdónanos en nuestros pecados, Padre. Porque cuando somos débiles, tú te haces fuerte. No permitas que nadie nos condene y nos juzgue, Señor. Porque no hay uno justo ni perfecto en la tierra. Solo tú, mi amado Jesús. Y cuando nosotros somos débiles, tú nos das la fortaleza que no teníamos nunca. Te doy gracias por haberme sacado del pasado, donde estaba mi mente dañada y mi mente débil, que cualquiera me decía algo, yo lo creía, pero ahora creo en lo que tú me dices, porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios bueno, no eres un Dios malo que mandas con el primer pecado, mandas a todo el mundo para el infierno, no. Tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Cuando Satanás empieza a tentarnos, acude a él. Acude a tu abogado. Acude a tu abogado Jesús y él te dará la fuerza que tú no puedes tener. Y te podrás levantar de esa debilidad. Declara el nombre de Jesús en tu debilidad. Declara el nombre de Jesús en tu debilidad. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente. Oh, sí, gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu amor, tu perdón, tu misericordia. Gracias por haberme sacado de ese pasado mío y por estar caminando en tu camino. Caí varias veces, pero tú me levantabas con más fuerza. Gracias por eso también, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque este año será de victoria y bendición. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana.